Bienvenidos a Luz en el Camino. Somos Carlos y Esther. Nos acompaña nuevamente Eduardo Lizardo, economista, abogado, politólogo y investigador en teorías del control y la vigilancia. Hola, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a empezar y vamos a hablar sobre nutrición. Y antes quiero hacer una breve mención, ya que estamos en la época estival, de los protectores solares. Es muy recomendable usar filtros solares naturales, de minerales principalmente, algas, plantas, aceites naturales, ya que los filtros químicos queman la piel, la envejecen y a la larga podrían incluso llegar a producir cáncer. También quiero hacer mención del flúor que hay en la pasta de dientes y en algunas aguas, que no es recomendable, pues disminuye la voluntad de las personas y afecta la epífisis o la pineal. Referente a la alimentación, deberíamos comer diariamente proteína, cereal, verduras y frutas, evitando los alimentos que contengan sulfitos, que es un gran conservante, pero es nocivo para la salud. Se encuentra en los productos envasados, dulces, latas, vino, etc. También es nocivo el glucomato monosódico, que se emplea para potenciar el sabor de los alimentos. Los transgénicos o alimentos modificados genéticamente están tratados con la bacteria E. coli, que deteriora nuestra flora intestinal al ingerirlos. Nuestro intestino debería estar en muy buenas condiciones. De ahí depende que el organismo se nutra correctamente. Nutrirse es que llegue el alimento completo, que es donde está toda la información. Recomendable alimentos integrales y bios, para evitar transgénicos y sulfitos, que es la información completa que nuestra sangre y cerebro necesita. Con esto quiero decir que los cereales refinados no tienen toda la información que necesita el organismo. Si nos preguntamos por qué cada vez hay más personas celíacas o intolerantes al trigo, se debe a la manipulación genética. Alternativas al trigo, pues otros cereales como la espelta, el camut, el maíz, el mijo, centeno, quinoa, arroz integral, siendo estos junto a las legumbres, es decir, los cereales con la legumbre, es una proteína completa. Es decir, que no hace falta tomar otro tipo de proteína animal si no se desea. También podemos preguntarnos por qué hay tantas personas intolerantes a los lácteos. Porque aparte de toda la manipulación de los animales con hormonas, antibióticos, etcétera, a partir de los 2 o 3 años de edad, la enzima que metaboliza la lactosa pues desaparece. Por eso no hay mamíferos que mamen de adultos, ¿no? Alternativas para el calcio de la leche. Pues por ejemplo el brócoli, las lechugas, el sésamo molido y las almendras crudas. 3 o 4 almendras crudas nos dan el calcio necesario para todo el día. Si se come pescado, se recomienda piezas pequeñas, por el mercurio que acumulan. Se recomienda comer frutas y verduras maduras porque nos alcalinizan el pH, aparte de que también aportan vitaminas, minerales, etc. Ya que el resto de alimentos, en más o menos grado, nos acidifica el pH de la sangre, y un pH ácido es más fácil de que las personas se enfermen. Las algas y el agua del mar también alcalinizan. Y después está la teoría de tomar la fruta entre horas. Eso se debe a que se metabolizan en el intestino. Entonces es por eso que es recomendable tomarlas pues entre horas o antes de las comidas, porque si no pues llegan a un proceso de putrefacción mientras se digieren todos los alimentos en el estómago. Y bueno, como hay tema y está muy condensado, pues otros días podemos ampliar más y hablar más en profundidad de estos temas. Y ahora ya pues le paso la palabra a mi compañero Carlos. Yo os voy a poner mi punto de vista en cuanto a la alimentación, en cuanto a lo necesario que es para nosotros la alimentación o la nutrición. Nosotros tenemos miles de millones de células en nuestro cuerpo que se agrupan formando órganos como el hígado, los pulmones, la piel y sistemas como el digestivo, el respiratorio, etcétera.
Para que estas células puedan vivir, necesitan disponer de oxígeno y glucosa. El oxígeno lo obtenemos de la respiración y la glucosa de la alimentación. Y luego es la sangre la que lo distribuye por todo el cuerpo. Para tener una vida sana es necesario tener una aportación suficiente de oxígeno y glucosa y de una relación adecuada de actividad y descanso. Cuando comemos es necesario masticar bien, pues si no lo hacemos tendremos problemas de digestión en el estómago. La saliva tiene unas enzimas importantes para la digestión, es decir, el comer empieza en la boca, la digestión empieza en la boca. Si comemos rápido podemos tener gases en el momento de hacer la digestión, pues la comida no se digiere bien y en el estómago más que digerirse fermenta. Una vez hecha la digestión en el estómago, pasa al intestino, donde se rompen las proteínas en aminoácidos y se generan los hidratos de carbono. Estos dos elementos llegarán a todo el cuerpo, incluido el cerebro, a través de la sangre y nos permite hacer todo tipo de actividades y además reparar todo aquello que se ha podido deteriorar, como células muertas o tejidos que están deteriorados. En las células el oxígeno y la glucosa generan energía y calor y ello facilita la actividad que tenemos. Cuando hay una carencia de alimentación o bien de oxígeno o esta es inadecuada, se crea una hipoglucemia que puede dar lugar a muerte de células, de hecho por hambre, porque no tienen suficiente nutriente, y podemos notar cansancio, agotamiento, zumbido de oídos, etc. La solución a ello es comer algo cada 2 o 3 horas. Sería ideal comer aunque fuera poquito, algo simbólico, pero ir manteniendo el sistema. Cuando hacemos una alimentación incorrecta, bien por malos hábitos o por tomar alimentos que no son sanos o no son adecuados, puede proporcionar bloqueos o problemas en el cuerpo y ello acaban generando enfermedades. Por ejemplo, alimentos cuyo consumo nos puede dar problemas son los productos refinados, el azúcar, harinas refinadas, los alimentos manipulados, los transgénicos, por sus efectos en la flora intestinal, los alimentos precocinados que tienen edulcorantes, colorantes y conservantes, todos los que en las etiquetas ponen algo, estos son productos químicos, suelen ser, excepto alguno muy concreto, la mayoría lo son. En la flora intestinal tenemos bacterias que son sensibles a los productos que he hablado antes, incluso también cuando tomamos antibióticos. Estos estropean la flora intestinal y nos hacen sentir cansados, tristes, como hemos notado muchos cuando hemos tomado antibióticos, que luego nos sentimos con un bajón. En el intestino también se crea la vitamina B12, que es la que utilizamos para el funcionamiento del sistema nervioso. Hay depresiones que puede costar solucionarse si no se tiene el intestino con una flora intestinal sana. Existe un aminoácido, el triptófano, que por su efecto en la flora intestinal se transforma en serotonina, la sangre lo distribuye por todo el cuerpo. En el momento que la serotonina llega al cerebro, activa ahí la melatonina. La melatonina es en el momento que hay oscuridad, cuando dormimos, da una activación del descanso y nos permite descansar y reactivar y levantarnos con energías renovadas. Bueno, esto ahora os dejo con Eduardo para que os aporte sus ideas sobre nutrición o alimentación. Vale, en el contexto de la sociedad de la información, la alimentación es un capítulo muy importante en el control de las masas, porque hay que tener en cuenta que a partir de la década de los años 90 del siglo pasado se produce una explosión técnica
sobre la industria alimentaria, que es la transgénesis, se comienzan a aplicar ciertos genes de ciertas especies, tanto animales como vegetales, en no solo proteína animal, sino vegetal, produciendo toda esta gama, este rango de productos alimentarios que tenemos, por ejemplo, en los países de la OCDE, ¿no? Estados Unidos, Europa y Japón. Pero hay que tener en cuenta también otros factores, como que en Europa cada 5 o 6 años se produce una crisis alimentaria. Aparte que hace 20 o 25 años, que fue lo de Chernóbil, este proceso de fusión nuclear produjo unas partículas que tardan en la naturaleza aproximadamente entre 50.000 y 100.000 años en degradarse. Ni siquiera los gobiernos ni las multinacionales hablan de esto porque no se quiere poner sobre el tapete, sobre la mesa, esta problemática abismal que invade a todo el planeta, que son los niveles de toxemia o niveles de toxicidad. Hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de toxicidad o nivel de toxicidad, menor calidad de vida tenemos. Por lo tanto, somos más manipulables y somos menos dueños de nuestras vidas. Esto por un lado. Segundo, también que la mayoría por una cuestión mercadológica, la proteína animal o las reses o los animales que tenemos a disposición para alimentarnos están manipulados no solo genéticamente sino endocrinológicamente para incrementar su peso, en definitiva para obtener mayor rentabilidad. Todo esto evidentemente no es baladí porque termina afectando a nuestro organismo. Nosotros los incorporamos y si hilamos más fino, también los animales que están viviendo su punto de evolución como nosotros, perciben que van a ser asesinados. Por lo tanto, toda su biología, que no deja de ser energía, se alinea con una cierta dimensión, una cierta nivel de frecuencia que es traspasado a nuestros organismos. Por lo tanto, por ejemplo, en la anatomía humana hay una cierta reflexología, ¿no?, con todo este tipo de cosas. Por ejemplo, se dice, o en la teoría de la biodescodificación se dice que ciertos miedos de ciertos animales se incrustan en algunos organismos, en algunos órganos humanos. Bueno, eso por una parte, pero hay que tener en cuenta también que la alimentación, si bien está muy manipulada porque es lo lógico, ¿por qué digo que es lo lógico? Porque en la etapa industrial, o sea, que acaba de acabar y comenzamos la sociedad de la información, no por comenzar la sociedad de la información va a ser una etapa mucho más sana, sino que es la continuidad de la etapa postindustrial. Durante los años de la industrialización se han desarrollado diferentes productos químicos para conservar todos esos animales muertos o todos esos alimentos que hay que conservarlos a lo largo de los tiempos, pero que terminamos ingiriéndolos. Estos productos químicos terminan reaccionando con nosotros. Nosotros somos un ordenador bioquímico, por lo tanto, todos estos productos terminan recombinándose con nosotros y tanto la transgénesis como la mayoría de los productos químicos que ingresan en nuestro organismo, no hay estudios, o si los hay, muchos de ellos no son públicos. ¿Por qué? Porque tanto las multinacionales como los gobiernos no están interesados en que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque también conviene tanto a las élites como a las multinacionales que estemos enfermos. ¿Por qué? Porque los hospitales no dejan de ser un negocio y liberar a la gente con conocimiento es muy peligroso. Por lo tanto, yo siempre conmino, propongo y apoyo a la gente que rentabilice sus conexiones a Internet, que se informe, que averigüe, que explore y que incremente su calidad de vida, porque a veces no hace falta ser rico ni tener grandes rentas para acceder como Madonna al agua de Fiji o como, no sé, cualquier persona que vive exquisitamente. A veces con cosas sencillas podemos tener una mejor calidad de vida, como por ejemplo la medicina ayurvédica, efectuar continuamente
depuraciones. Propongo a la gente que averigüe a través de internet las limpiezas hepáticas y de la vesícula biliar del doctor Andreas Moritz, que murió en extrañas circunstancias hace un par de años, que beba agua de mar, que averigüe, que se informe, que intente elevar su calidad de vida con lo que dispone, porque no hay otra cosa. Lo que nos toca vivir es esto, y no podemos vivir de irrealidades. También hay que tener en cuenta que perdón, que la alimentación es un factor de desarrollo no solo físico, biológico, sino también espiritual. Al tener una alimentación mucho más sana, basada en frutas, verduras, legumbres, cereales, algas, no me olvido de nada, todo lo que no sea proteína animal, la sangre fundamentalmente estará mucho más limpia y irrigará mejor el cerebro y habrá una producción de las sustancias neuronales de mejor calidad. Por lo tanto, el organismo es un sistema complejísimo de subsistemas concatenados. ¿Eso qué significa? Que el sistema circulatorio estará relacionado con el sistema digestivo, etcétera, 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 pero el hecho de que estemos tengamos un nivel de toxemia o de toxicidad elevado no significa que el cuerpo deje de trabajar, no, sigue y continúa efectuando todos sus procesos, pero con menor calidad. Por lo tanto, hay que ayudar al cuerpo a depurarse continuamente. Vivimos en una región que es Europa. Esta región está muy contaminada, por lo tanto hay que ayudar al cuerpo a descontaminarse, porque el cuerpo tiene capacidad de recuperación autónoma. En la medida que el cuerpo exceda unos niveles de toxemia importantes, el cuerpo no podrá con todo eso, no podrá limpiar, no podrá desintoxicarse. Por lo tanto, hay que ayudarlo a través de terapias, de limpiezas, como os he dicho, las limpiezas del colon, limpiezas del hígado, limpiezas de la vesícula biliar, que son cosas sencillas y muy fáciles que uno puede acceder a través de la red, ¿no? Ayudará a que el cuerpo mejore su performance, ¿no? Su realización y capacidad diaria. Bueno, con respecto a la parte autónoma, ¿no? Reflexiva, lo que podemos hacer con nosotros mismos. Pero también hay que entender que el mundo en el que vivimos es como un teatro. Nosotros somos sujetos de derecho, pero aparte de ser sujetos de derecho, somos seres tremendamente valiosos y poderosos. Esto no lo sabemos porque tanto el Estado como las multinacionales que gobiernan en la oscuridad continuamente nos bombardean con información en la que nos hacen acreedores del miedo y de la duda continua y constante. Por eso estamos paralizados. Al estar paralizados no podemos hacer nada y continuamos con las dinámicas consabidas, que son las que conocemos y traemos de las identidades familiares. Seguimos alimentándonos de la misma manera, seguimos teniendo las mismas costumbres, pero ahora también tenemos que utilizar lo que nos sucede, ¿no? Esa energía descomunal que puede ser la globalización en beneficio propio. Podemos, a través de la red o a través de la información, ir asumiendo nuevos inputs, nuevos conocimientos e integrándolos en nuestra vida diaria. Y de esta manera, utilizando el choque de civilizaciones o el choque de sistemas de creencias en beneficio propio, utilizando, no lo sé, el tofu de la cultura asiática o tal otra cosa de otra cultura y incrementar fácilmente nuestra calidad de vida. Con esto quiero decir que es importante que aprendamos a desvincularnos del sistema. Eso no significa que podamos escaparnos del sistema, porque formamos parte de él, pero podemos, aparte de todas aquellas influencias negativas que parece que nos arrasan y nos aplastan, movernos, como dicen los chinos, con el ki, con esa energía en beneficio propio. Con esto conmino y propongo a la gente a que se informe, a que aproveche todas estas tecnologías que tenemos, que disponemos ahora, que utilicen, que rentabilicen la conexión de Internet del hijo en beneficio propio y en beneficio de toda la familia, porque también como técnico en ciencias sociales les auguro que los próximos años continuarán siendo
de esta tónica, incluso empeorarán desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del recorte de los derechos. Por lo tanto, tenemos que hacer algo, y hacer algo es hacer algo desde el punto de vista particular, personal, porque si no las cosas no cambiarán. Que a través de la red la gente se asocie, que investigue a través de los intereses que tenga y que se comunique con otras personas y participe en proyectos vecinales, asociativos, que tengan que ver también con la alimentación. Por eso les decía, por ejemplo, que beban agua de mar, que se informen de la potencialidad de esta técnica, que no cuesta nada, cuesta 0 euros, y hay que ir a recogerla simplemente a la Barceloneta, aunque piensen que está contaminada. El agua de mar se ha descubierto. Precisamente ahora vengo de Canarias, donde tengo un amigo que es biólogo molecular y me ha comentado que el agua de mar posee un proceso específico y particular que tiende a anular las toxinas, aunque a 500 metros tenga una tubería de desperdicios. Es que da lo mismo. Esto es bastante revolucionario porque teniendo un recurso tan fantástico, pero claro, nadie habla de esto, porque al status quo no le conviene. También hay que tener en cuenta que las élites, o sea, la clase política, previamente a ser clase política, ha sido dirigente o directivo de las multinacionales. Eso es lo que se llama las puertas giratorias. Por lo tanto, están unos años en las empresas privadas y luego están unos años en los partidos políticos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una presión para que la producción normativa o legislativa esté predispuesta para la gestión de estas multinacionales. Por eso siempre les va a convenir que estemos enfermos, porque así el negocio sanitario se incrementa. Recordad que una persona libre es una persona sana. Por lo tanto, conmino y propongo a la gente que se informe. Y la sanidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. No podemos quedarnos en una situación de víctimas y de que el sistema nos avasalla, porque el sistema siempre nos va a intentar avasallar, porque gestionar el control de la sociedad siempre es mucho más económico cuando se hace de manera autoritaria y cuando la gente no protesta. Es nuestro derecho protestar, es nuestro derecho reclamar. Estamos manteniendo todo el status quo. Pagamos a los jueces, pagamos a los políticos, pagamos a todo este constructo económico-político. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. ¿Cómo? Fundamentalmente, cuidando nuestra salud. ¿Cómo se hace eso? A través de la alimentación. ¿Pero cómo? Informándose, porque tenemos que romper los patrones conductuales que nos llevan a la enfermedad. Durante mucho tiempo hemos creído, por una cuestión xenofóbica, que nuestro sistema de creencias es mejor que otro. No hay categorización. Esto es un invento del capitalismo que surge a partir del siglo XIX, cuando los científicos británicos recorrían, fundamentalmente los botánicos, recorrían el mundo y categorizaban todo. Esto que parece baladí y una tontería, en realidad llevó a toda la sociedad a categorizar y a poner niveles. Tú eres jefe, subjefe. No. La gente es igual de valiosa, todos somos valiosos e importantes, pero tenemos que cambiar el sistema de creencias y esto parte de cada uno de nosotros. Si no tenemos capacidad de incorporar nuevos inputs, estamos fritos, fundamentalmente. Sí, sí. Esto es lo que pienso yo. Bueno, yo ya, pues me van veniendo cosas a la mente, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma es una especie que viene de India principalmente y que va bien pues para los dolores, para prevenir dolores. La soja bio, la sopa de miso, la avena, los frutos secos crudos. Y hablando del agua de mar, el agua de mar contiene toda la tabla periódica y la proporción es de una parte de agua de mar y 2 o 3 de agua mineral. Esa es la proporción que equivale a nuestro suero en sangre, que es salado, las lágrimas son saladas, el sudor es salado. Entonces nosotros pues somos, ya sabemos, de un 80% del organismo nuestro es agua. Y entonces pues el agua de mar parece que sea el complemento pues importante y que nos alcaliniza además.
Y las infusiones de hierbas, de tomillo, de romero, de... También es importante hacer comprender a la gente que las semillas de lo que fuere, son importantísimas, porque es la esencia de todo lo que vemos. De allí nace la vida. Por lo tanto, las semillas tienen una potencialidad enorme, enorme. También les propongo a la gente que a través de la red averigüen sobre la dieta ayurvédica, que es una cosa que yo he incorporado de cuando he vivido en Asia, que es fantástica y ayuda a mejorar muchísimo la calidad de vida. Eduardo, se nos echa el tiempo encima, nos dan ya señal de que se nos acaba el tiempo. Y bueno, por fin agradeceros a todos vosotros vuestra atención. Estamos encantados de que nos estáis escuchando y bueno, os emplazamos de aquí 15 días estaremos de nuevo con vosotros aquí en el programa de Ciencia y Espíritu, Luz en el Camino, deseando haberos aportado un poquito de luz en vuestro camino. Exacto. Y bueno, pues hasta siempre. Muchas gracias. Gracias.